Excelente, a ver, proyectalas por favor. Ahí está. ¿Se puede ver? Se ve bien, Ignacio. ¿Se ve Ya. mi puntero? Que lo muevo. No, no se puede ver su puntero. ¿Cómo podría yo usar un puntero acá? La única Mm. forma es que usted comparta las diapositivas. Ya, caballeros. Entonces, así no me entonces hasta que cargue. Muy bien. Ya. Entonces empezaremos, chicos, a ver. A ver. Buenas noches. Vamos a hablar, disculpen en primer lugar por la clase del día lunes, que justamente me tocó trabajar de guardia diurna, así que a veces es un poco difícil salir del hospital a esa hora, ¿no? La siguiente, por favor, Ignacio, a ver. Ya, esta exposición se va a dividir en dos partes. Una parte que habla lo que es el aborto y la otra parte que es lo que es el embarazo ectópico. Primero vamos a empezar con lo que es el aborto y para tener un concepto claro sobre sobre lo que significa la palabra aborto, básicamente es la interrupción espontánea o inducida del embarazo, ¿no? Como vamos a ver más adelante, la pérdida del embarazo puede ser de manera espontánea o puede ser de manera inducida de repente por de una situación que, por ejemplo, ponga en riesgo a la madre y que tengamos y que el embarazo esté condicionando este riesgo, ¿no? Entonces, antes de que haya viabilidad fetal, ¿no? Entonces, ahora, la OMS también lo define como la interrupción o la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o que el peso fetal sea menor a 500 gramos, ¿no? Entonces, cualquiera de esas dos definiciones, pues nosotros cuando tenemos pacientes en el hospital y a veces hay duda, de repente en la fecha de última menstruación o la paciente, como en la pandemia no ha tenido controles prenatales, hay unas que tienen controles ya los últimos meses, entonces hay unas que nunca han hecho una ecografía en el primer trimestre, ¿no? Entonces, ni de repente tienen una fecha de última menstruación que es a veces un poco dudosa o de repente había una falla de método, entonces imposible saber cuándo ha sido su fecha de última menstruación. Entonces, algún problema que haya habido con el embarazo y que este necesita ser evacuado, nosotros podemos, de acuerdo al peso fetal, podemos catalogarlo como que es o no es un aborto, ¿no? Siempre y cuando tenga el peso menos de 500 gramos. La siguiente, ¿verdad? Generalmente, la mayoría de los abortos que se producen son espontáneos, ¿no? No hay ninguna manipulación, no hay ninguna indicación médica y generalmente la mayoría se producen antes de las 12 semanas. Ahora, ¿por qué hacemos esta diferencia de 12 o más de 12 o menos de 12 semanas? Ya que este término de aborto espontáneo puede tomar el nombre de como un aborto natural, ¿no? O también otros le ponen una pérdida temprana del embarazo. Entonces son términos que son muy parecidos, ¿no? Que al final significan casi lo mismo, ¿no? Insuficiencia gestacional temprana. Entonces, se ha visto que si el aborto se produce de manera espontánea antes de las 12 semanas, más o menos entre el 50 a 60% son anomalías cromosómicas del huevo o cigoto, ¿ya? La mayoría. Entonces, a veces en algunos casos no se pierde el embarazo, o puede haber que por alguna malformación incompatible por la vida, el embrión o feto muera, ¿no? Y quede retenido y que posteriormente se expulse, ¿no? Y en otros casos más complicados es que puede morir el producto dentro del útero y no se llega a expulsar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que más bien hacer una inducción del aborto prácticamente, ¿no? Y también hay que dividir más de 2 semanas cuando las pérdidas del embarazo son tardías, ¿ya? Más de 2 semanas. Y como vamos a ver más adelante, corresponden a otras patologías. Pero dentro de las 2 semanas, la principal es las alteraciones cromosómicas. A ver la siguiente. Como ven, la etiología es muy variada, ¿no? Entonces, a la cabeza siempre vamos a encontrar alguna anomalía cromosómica o placentaria, ¿ya? Ahora, de ahí lo que siguen son los factores maternos, ¿no? Generalmente la edad, ¿no? De repente pacientes que son muy jóvenes o el extremo de la vida, ¿no? Pacientes ya que son añosas, más de 35 años, más de 40 años, ¿no? Le siguen en frecuencia las infecciones, por ejemplo, las que pueden ser infecciones sistémicas, o de repente una infección local, ¿no? O cercana a la zona
a la parte del ginecología de la mujer, ¿no? Por ejemplo, las más frecuentes son las infecciones urinarias, ¿no? Que pueden ser causantes de aborto. Ahora, si esta infección urinaria se convierte, por ejemplo, en una pielonefritis, ya se convertiría en un cuadro sistémico, ¿no? Y este también puede ser causa de aborto. Las vacunas, como ustedes saben, durante el embarazo no están indicadas las vacunas con virus vivos atenuados. Generalmente tienen que ser vivos muertos o partículas virales o fragmentos de RNA, ¿no? Pero están contraindicados los virus vivos atenuados y los vivos ni qué decir, ¿ya? Trastornos médicos, actualmente nosotros tenemos muchos pacientes con obesidad, sobrepeso, ¿no? Pacientes con hipo o hipertiroidismo, entonces que pueden llevar a estas pacientes a que tengan abortos o inclusive a que tengan dificultad en quedar embarazadas, ¿no? Y que tengan que recurrir a fertilización asistida. Trastornos alimentarios, por ejemplo, los pacientes que tienen bulimia, pacientes que son muy delgadas, pueden tener tendencia a presentar abortos. Los procedimientos quirúrgicos, mucho se habla de los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, en la parte, en las mujeres que están embarazadas, lo que más patología quirúrgica que se presenta con más frecuencia son los problemas de apendicitis, ¿no? Pero contrario a lo que pueda pasar con un problema más infeccioso sistémico, una apendicitis, generalmente se ha visto que no aumenta el riesgo. Nosotros realmente en el hospital nunca hemos visto una paciente que haya sido operada por una apendicitis o una peritonitis y que al final termine un aborto, ¿no? Yo la verdad nunca he visto eso, ¿no? Que sea de repente uno, porque generalmente cuando la paciente va a ser intervenida de un procedimiento quirúrgico, nos pide a nosotros alguna evaluación y una consejería sobre el manejo de la paciente en el pre y en el posparto. Entonces, generalmente se utilizan medicamentos que van a impedir, ¿no? Aparte ya que tienen antibiótico terapia, medicamentos que impidan el aborto, ¿no? Como la progesterona, para evitar que haya contracciones desde el punto de vista también inmunológico, ¿no? Entonces es bien raro ver que una paciente con proceso infeccioso, o sea, un procedimiento quirúrgico, termine en un aborto, ¿ya? Ahora, la radiación y la quimioterapia, mmm, actualmente hay más pacientes que tienen problemas oncológicos. Entonces se ha visto que si reciben una radiación menos a 5 rads, es un poco difícil que se vaya a producir un aborto. Ahora, si es mayor a esto, eso sí, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Como ya les mencioné, la obesidad, el tabaco, el alcohol, ¿no? Fumar, consumir bebidas alcohólicas, la cafeína en exceso, sí puede condicionar que la paciente tenga abortos, inclusive, pero más viéndolo desde el punto de vista de que pueda causar algún problema de malformación, ¿no? Entonces, eso es lo que va a condicionar el aborto. Y ahora algo frecuente que se presenta también es, por ejemplo, los problemas inmunitarios que están a la cabeza con el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Entonces, esas pacientes también tienen un problema que a veces inclusive no pueden tampoco llegar a embarazarse. Defectos anatómicos, o sea, hablamos de los defectos anatómicos a nivel de la esfera genitourinaria de la mujer, ¿no? Por ejemplo, úteros tabicados, úteros bicornes, úteros unicornes, ¿no? Alguna malformación desde el punto de vista que ya vengan congénitos, ¿no? Con la paciente. Y desde el punto, eso claramente va dirigido a la mujer, ¿no? En cambio, la relación al hombre, ahí puede haber anomalías en los espermatozoides. A ver la siguiente, por favor. Ahora, el aborto espontáneo se puede clasificar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, como una amenaza de aborto, donde no hay expulsión del producto, ¿no? Entonces puede haber sangrado, puede haber dolor en hipogastrio, pero el producto está con buena vitalidad y no se llega a expulsar, ¿no? Un aborto inevitable es cuando hay pérdida de líquido amniótico, ¿no? Del embarazo. Entonces es un aborto inevitable. Un aborto incompleto es cuando después de que se presentó el aborto de manera espontánea, pueden quedar restos trofoblásticos a nivel de la cavidad uterina. Entonces vamos a ver más adelante cómo es el manejo. Los abortos completos, ¿no? Generalmente gestaciones de menos de 6 semanas, si se abortan espontáneamente, pueden a veces se pueden expulsar en su totalidad, ¿no? Y no sé, al hacer la evaluación ecográfica no llegamos a encontrar ninguna imagen sugerente de que ha quedado restos, ¿no? Entonces es un aborto completo. El aborto retenido es el aborto en el cual, por ejemplo, el producto muere,
pero no es expulsado y se queda retenido en la cavidad uterina. Entonces, y esto muchas veces hay que inducir el aborto porque tampoco no puede estar mucho tiempo dentro de la cavidad uterina un producto que está muerto, ¿no? Ya que los productos retenidos generalmente pueden enviar a la circulación materna tromboplastina. Entonces esto condiciona que se active la cascada de la coagulación. Entonces no se puede quedar mucho tiempo dentro del útero un feto muerto retenido, ¿no? El aborto séptico es cuando una gestación con un aborto retenido que se puede infectar o un aborto incompleto también puede infectarse, ¿no? Entonces, aunque ahora es un poco ya más raro poder observarlos, ya que generalmente antes se observaban, ¿por qué? Porque había lo que son abortos ilegales, entonces ah, eran muchos pacientes que se hacían maniobras abortivas de forma, ¿cómo lo puedo decir? En malas condiciones higiénicas, pero después actualmente con la presentación de algunos medicamentos que pueden inducir el aborto, ya no se ve mucho lo que es el aborto séptico. Y la pérdida habitual del embarazo, que son pacientes que abortan espontáneamente, a veces 3 embarazos seguidos, aunque todavía hay unos que consideran, por ejemplo, que abortadora habitual del embarazo es una paciente que ha tenido 3 pérdidas o más, o que ha tenido 5 pérdidas intercaladas, ¿no? De repente un aborto, un recién nacido que llegó a término, por ahí otro aborto, pero que sean 5. Y el embarazo de ubicación desconocida, ¿no? Que es aquel en que una paciente tiene una prueba de embarazo positiva, presenta retraso menstrual, pero cuando hacemos la ecografía no encontramos gestación intrauterina. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas pacientes porque si no está ubicada el embarazo dentro del útero puede ser un embarazo ectópico, ¿no? La siguiente, a ver. La amenaza de aborto es cuando hay dolor, hay sangrado transvaginal, pero no hay expulsión del producto, ¿no? Está vivo, está bien, pero no se llega a expulsar. Entonces, por ejemplo, acuérdense, el útero tiene 2 orificios cervicales, ¿no? El orificio cervical externo es el que nosotros generalmente vemos cuando colocamos el espéculo y vemos a través del canal vaginal. Y el orificio cervical interno es el que no vemos, ¿no? Es la parte que está dentro del útero. Entonces, el orificio cervical externo generalmente no lo tomamos muy en cuenta porque si hay pacientes que han tenido partos vaginales, el orificio cervical externo generalmente está un poco entreabierto, ¿no? Entonces, es normal que esté entreabierto, pero el que sí debe estar totalmente cerrado es el orificio cervical interno, ¿no? Entonces, una amenaza, como dice ahí, ¿no? Ahí el orificio cervical interno está cerrado, puede haber sangrado, dolor, y el dolor que puede ser, ¿no? Calambres, presión pública, dolor lumbar, ¿no? A veces la paciente lo refiere como un dolor tipo cólico menstrual, ¿no? Entonces, esa es la amenaza de aborto. No hay, el orificio cervical está cerrado y no hay pérdida de embarazo, pero sí puede haber sangrado y dolor, ¿no? Ahora, las pacientes que han tenido amenazas de aborto tienen un riesgo incrementado en que posteriormente hagan partos pretérminos, ¿no? Ahora, cuando hay una amenaza de aborto, siempre es importante, cuando una paciente viene como una amenaza de aborto, tenemos que estar seguros que es una gestación intrauterina, porque puede ser un embarazo ectópico, ¿no? Porque si tenemos un poco de sangrado, tenemos un orificio cervical interno cerrado, tenemos de repente una prueba de embarazo positiva, entonces, y hay que hacer la evaluación para estar seguros de que es una amenaza de aborto, especialmente cuando son gestaciones de pocas semanas. Entonces tenemos que descartar esta posibilidad siempre, ¿no? Ahora si son gestaciones ya más de 6 semanas en que ya se puede ver el embrión claramente, no hay ningún problema, ¿no? Pero a veces menos de 6 semanas, a veces es un poco difícil ver el embrión y a veces también entre 4 y 5 semanas todavía a veces no vemos el saco gestacional. Entonces, siempre que hay una paciente con una amenaza, tenemos que hacer una prueba. Nosotros hacemos prueba de beta-HCG en orina a todas las pacientes que ingresan por emergencia por sangrado y dolor, ¿no? Sangrado vaginal y dolor. Con la idea de que, uno, tenemos seguro de que es una paciente que está embarazada, y dos, ya cuando a través de la ecografía, ver si hay una gestación intrauterina. Si en el caso no hubiera una gestación intrauterina, nosotros podemos comenzar a pedir ya una fracción beta-HCG
pero cuantitativa, ¿no? O sea, que nos den valores, ¿no? Entonces tenemos que ver que, uno, que los valores aumenten normalmente, ¿no? Una gestación intrauterina normal, generalmente los valores de beta-HCG, cada 2 días, cada 48 horas va aumentando más o menos entre un 50 y 66% se incrementa la beta-HCG. Si este valor no incrementa o es menos que esto, entonces tenemos que estar pensando en que de repente, si no hemos visto todavía saco gestacional intrauterino, probablemente se trate de un embarazo ectópico, ¿no? En otros lugares utilizan la progesterona, ¿no? Que si es de mayor de 20 nanogramos por litro, nos quiere decir que es un embarazo que tiene buena vitalidad. Si fuera menor, hay que ver, ¿no? O es un embarazo que puede ser un aborto retenido, una gestación anembrionada, o sea, sin embrión, o un ectópico, ¿no? Pues si tiene mayor de 20, sí estamos seguros que es una gestación que está bien, ¿no? Porque la gestación que está dentro del útero siempre va a aumentar la beta-HCG, la progesterona, en valores normales, ¿no? Si está fuera del útero, si es una gestación que de repente ya se murió dentro de la cavidad uterina o es un ectópico, los valores que aumentan no son los que están dentro del valor normal. Y nuestra primera arma diagnóstica prácticamente para nosotros es la ecografía, ¿no? Entonces hacemos la ecografía y nosotros tenemos que ver si esta amenaza de aborto, diagnosticarla a través de los hallazgos que podamos tener, ¿no? Entonces, ver si hay un saco gestacional, que generalmente aparece a las 4 o 5 semanas, el valor de la beta-HCG, que debe estar, generalmente si está entre 1500 a 2000 unidades por mililitro, ya tiene que haber un saco gestacional intrauterino. Si es menor de estos valores y o sea, si hay este valor de 1500 a 2000 y no hay gestacional intrauterino, probablemente se trate de un embarazo ectópico, ¿no? Ahora, si tenemos un saco gestacional, tenemos que ver que si ya tiene entre 5, tenemos que ver si apareció el embrión, ¿no? Que generalmente aparece a las 5 a 6 semanas de gestación. Y también si ese embrión presenta actividad cardíaca, ¿no? De las 6 a 6.5 semanas. Entonces, con todo esto nos podemos decir, si reúne todo esto y vemos saco gestacional, vemos embrión, vemos actividad cardíaca, vemos vesícula vitelina, entonces podemos decir que intrauterina, podemos decir que es una gestación intrauterina y que el sangrado y el dolor corresponde a una amenaza, ¿no? Ahora, nosotros cuando hacemos la ecografía, nuestro límite, por ejemplo, para el saco gestacional si el saco gestacional por una ecografía transvaginal mide 20 milímetros o más y no hay embrión, quiere decir que es una gestación, el término anembrionada, ¿no? Hay embrión, no se ha muerto y de repente ya se ha reabsorbido. Ahora, si es que es un embrión que es inviable, es por ejemplo el embrión que tiene 10 milímetros pero que no presenta actividad cardíaca. O sea, para esa edad, a las 6 a 6.5 semanas ya debe haber actividad cardíaca. Entonces, de repente es un embrión, pero se ha muerto dentro de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, es una amenaza, es como una amenaza de aborto, pero el manejo es diferente, ¿no? Porque no tiene vitalidad. En estos casos, si se cumple que todo está dentro de lo normal, hay un saco gestacional, todo normal, las amenazas de aborto generalmente se tratan con observación, algún antiinflamatorio no esteroideo, porque generalmente los dolores o cólicos menstruales son debidos a la producción de prostaglandinas. Entonces, la acetaminofén o cualquier antiinflamatorio nos va bien, el reposo, y nunca olvidarse, por ejemplo, si que hay una gestación en una paciente RH negativa y que haya habido contacto de sangre fetal con la sangre materna, como en amenazas, ectópicos, los partos, ¿no? Entonces, siempre tiene que servir la vacunación con la inmunoglobulina anti-D. A ver la siguiente. El aborto inevitable, como les dije, ¿no? Es la expulsión del líquido amniótico. Entonces, esta expulsión va a estimular contracciones uterinas y va a llevar a un aborto, o en el caso de que no se llegue a eliminar rápidamente, puede producirse una infección localizada y en algunos casos llegar a veces a una sepsis, ¿no? Y convertirse en un aborto séptico. Y lamentablemente, cuando ya hay pérdida de líquido a edades gestacionales tan tempranas, el manejo generalmente es difícil, ya que al no haber mucho líquido, los
los embriones o embarazo van a estar más comprimidos por la cavidad uterina, entonces hacen un síndrome de Potter, ¿no? Que es una contracción de las articulaciones, todo lo que tiene que ver con una contracción, ¿no? Porque no hay líquido amniótico. Entonces a veces, generalmente no hay sangrado, ¿no? Solo la gente viene porque viene pérdida de líquido. Y ahora cuando viene con pérdida de líquido siempre es bueno preguntarle las características del líquido, ¿no? El olor, el color, ¿no? Del líquido. Entonces generalmente el líquido amniótico tiene un olor a lejía, a piscina, otros pacientes lo refieren a semen, lo pueden decir, algunas pacientes lo pueden decir. Entonces ese olor a lejía es para decir que sí es líquido amniótico, ¿no? Una vez que se pierde el líquido, en algunos casos ya se acompaña de dolor, y si hay sobreinfección puede llevar generalmente a una fiebre, ¿no? A presentar fiebre y hacer un proceso infeccioso. Entonces, generalmente estos líquidos parece que tienen un aborto inevitable, generalmente llegan a la evacuación, ¿no? Y más todavía si hay signos de infección generalizada como fiebre, alguna alteración en el hemograma, no queda más que hacer una evacuación del embarazo. La siguiente, a ver. El aborto incompleto, como les mencioné, se pierde el embarazo, pero quedan restos trofoblásticos dentro de la cavidad uterina, ¿no? Sea cual sea la causa, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, si se ha perdido el embarazo, el que tiene que estar abierto o entreabierto es el orificio cervical interno, ¿no? Se expulsa el producto, y generalmente estos pacientes, como generalmente son menos de 2 semanas y quedan poca cantidad de restos, el tratamiento de estos pacientes es a través de la aspiración manual endouterina, ¿no? Que es una jeringa al vacío que se introduce a cavidad uterina y es como que aspiráramos los restos, ¿no? Es el manejo de estos. En otros casos, porque nosotros no tenemos SAMEU, hacemos legrados o curetaje uterino, que es la introducción de legras o curetas en la cavidad para extraer los restos que puedan quedar de un embarazo que ya fue un aborto incompleto. La siguiente, a ver. El aborto consumado, entonces es el aborto donde ha habido una expulsión total del producto, ¿no? Entonces es el aborto completo. Entonces ya ha habido la expulsión, y ya como se ha habido totalmente la expulsión, generalmente el útero queda vacío, el orificio cervical interno tiende a cerrarse, ¿no? Entonces en estos casos de estos pacientes que se ha llegado al diagnóstico de que ha sido un aborto completo, ecográficamente no encontramos restos, pero hay que hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, el seguimiento de estos pacientes es hacer beta-HCG de forma seriada. Entonces, la beta-HCG tiene que tener también esa disminución, ¿no? Más o menos cada 48 horas ya se reduce a la mitad, y así va a las siguientes 48 horas, otra vez la mitad, entonces tiene que ir descendiendo de esa manera. Si es que no desciende, se mantiene estable, hay que pensar que de repente el aborto es de una localización desconocida, ¿ya? La siguiente, a ver. El aborto retenido, eso en otros libros lo van a encontrar como aborto frustro, ¿no? Entonces es una pérdida temprana en el embarazo donde el producto se ha muerto, ¿no? Sea la causa que sea, ha quedado retenido y no es expulsado. Entonces, si no es expulsado, el orificio cervical interno está cerrado, ¿no? Entonces ahí ven en la ecografía, ¿no? Siempre ver lo que hemos ya aprendido, ¿no? El embrión tiene que aparecer a las 5 o 6 semanas, la actividad cardíaca tiene que aparecer a las 6.6 a 6.5 semanas. Ahora, un saco gestacional que encontremos de 25 milímetros que de repente no tiene embrión, ¿no? Porque ya se reabsorbió. O una longitud cráneo larga mayor a 7 una actividad cardíaca, sin actividad cardíaca, entonces es un embrión que mide 7 milímetros, pero no presenta actividad cardíaca, ¿no? Entonces es un aborto retenido. En este caso la paciente todavía no presenta dolor, no presenta sangrado, el orificio cervical interno está cerrado, pero está muerto. Entonces lo que hay que hacer es hacer la evacuación, ¿no? Y más adelante el manejo de estos pacientes con la evacuación es inducir el aborto, ¿no? Que generalmente se maneja con misoprostol, que es el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1 y por lo tanto produce, hace que el orificio cervical interno se abra y también estimula contracciones uterinas. De esta manera se elimina este aborto retenido. Pero
De hacer un aborto retenido, al haber eliminación del producto, se convierte en un aborto incompleto, porque generalmente ya quedan alguna cantidad de restos, entonces, y hacer el manejo es el hacer el AMEU en los pacientes que quedan con un aborto incompleto. La siguiente, a ver. El aborto séptico, como le mencioné, ¿no? Puede ser una amenaza o puede ser un aborto incompleto que se infecta, ¿no? Por ascensión de la flora vaginal normal, ¿no? Entonces asciende a esa cavidad uterina y infecta el embarazo, ¿no? Entonces, estas pacientes cursan generalmente con una parametritis, ¿no? Y si no se controla, no se hace ese procedimiento, se hace un cuadro ya más generalizado, ¿no? Pasa una peritonitis, una septicemia, una endocarditis y a veces y hacen ya una sepsis de estos pacientes, ¿no? La que es más grave en estos casos es la que es producida por el grupo Beta político del grupo A, el Staphylococcus pyogenes. Entonces estos son los que llevan a un síndrome de shock tóxico, ¿no? Entonces, y ahora acuérdense que muchos de nuestros pacientes tienen el Staphylococcus beta hemolítico también como causante de partos prematuros, ¿no? O causante de ruptura prematura de membrana. Entonces, sería en otros hospitales hacen un despistaje de presencia de Staphylococcus beta hemolítico, pero ¿no? Para ver y tratar prácticamente, porque su implicancia en la producción de un shock tóxico es muy severa, ¿no? En este caso de un aborto séptico, antibiótico terapia, y si hay restos, hay que hacer la evacuación uterina, pero siempre previo a la antibiótico terapia. A ver la siguiente. El aborto recurrente, ¿no? Las pérdidas, las pacientes que son abortadoras recurrentes, ¿no? Afecta al 1% de parejas, es la pérdida de 3 o más pérdidas consecutivas, ¿no? En otros textos van a encontrar que se habla de 5 pérdidas intercaladas. La causa puede ser primaria, la primaria es que es la paciente que se ha embarazado varias veces, que ya ha tenido múltiples pérdidas, pero que nunca ha llegado a un embarazo a término, ¿no? Y la secundaria son las que tienen pérdidas múltiples, pero que siquiera han tenido un embarazo que ha llegado a término, ¿no? La siguiente, a ver. La etiología del aborto recurrente, siempre a la cabeza las anomalías cromosómicas de los padres, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, alguna anomalía anatómica o estructural del útero, la misma edad gestacional. Hay pacientes que presentan abortos recurrentes a la misma edad gestacional, ¿no? Todas sus pérdidas son a esa edad gestacional. Si son problemas genéticos cromosómicos, generalmente son pérdidas tempranas antes de las 12 semanas. Puede haber causas anatómicas o autoinmunes, generalmente más frecuentes en el segundo trimestre. Y un 40-50% pueden tener pérdidas idiopáticas, ¿no? Sin causa aparente. La siguiente, a ver. Entonces, hay los que se pierden generalmente las amenazas de aborto a mediados del trimestre, ¿no? Generalmente desde las 14 semanas hasta las 20 semanas de gestación, ¿no? A esa edad ya las causas cromosómicas ya no están a la cabeza, más son problemas de alguna anomalía fetal, defectos uterinos, alguna causa placentaria, trastornos maternos, ¿no? Enfermedades de repente endocrinas. Y los que son inducidos, por ejemplo, hay que hacer detección prenatal de aneuploidías cromosómicas y defecto estructural, ¿no? En estos pacientes. La siguiente. El aborto terapéutico, ¿no? O el aborto inducido, o el aborto por indicación médica, ¿no? Es un aborto electivo voluntario siempre y cuando, por ejemplo, el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre, ¿no? O de repente que el embarazo tenga alguna anomalía que sea incompatible con la vida, ¿ya? Entonces estos pacientes pasan un aborto terapéutico, es la inducción de un aborto, ¿no? La siguiente, a ver. Acá tenemos imágenes, ¿no? En imagen de la izquierda, la que dice semana 6, ¿no? Ya vemos ahí esa imagen, es una gestación intrauterina, y ese pequeño anillo que se ve dentro de esa imagen oscura es una vesícula vitelina.
En la imagen de la derecha, en la imagen B, se ve la parte oscura es lo que corresponde al líquido amniótico. Más o menos en el extremo inferior izquierdo se ve una zona hiperecogénica o más blanca alargada que corresponde al embrión. En la semana 12 ya vemos partes, especialmente una ecografía a la semana 12, la podemos hacer por vía también abdominal, porque ya se ve claramente todo. A la semana 20, a la semana 32, cómo se ven, ¿no? La evolución de la gestación. En la imagen de la derecha, ustedes pueden ver ahí un útero al centro y una imagen hipoecogénica rodeada por una imagen hiperecogénica. Entonces, esta imagen es la imagen que normalmente vemos en una gestación intrauterina, ¿no? Una imagen hipoecogénica rodeada por un doble anillo hiperecogénico. Entonces, es la doble corona, ¿no? Que nos indica que es una gestación intrauterina. Pero lo que llama la atención acá, por ejemplo, es que ese saco gestacional debe medir siquiera unos 20 milímetros, pero no identificamos embrión adentro, ¿no? A diferencia de que la imagen que está en la semana 6, que sí se ve, ¿no? A ver la siguiente. En la imagen de la izquierda es un útero, ¿no? Que está por una ecografía endovaginal. Y al centro casi de la imagen, de la primera imagen de la izquierda, vemos como imágenes mixtas, ¿no? Zonas oscuras hipoecogénicas y zonas blancas hiperecogénicas, igual que en la imagen en que está al lado, ¿no? Entonces es una imagen que corresponde a un aborto incompleto, ¿no? Hay restos endouterinos, hay presencia de tejido trofoblástico, ¿no? Y las partes hipoecogénicas son presencia de coágulos. En la imagen de la derecha, igual se ve un útero, pero lo que llama la atención que el embarazo, el saco gestacional en un embarazo normal debe estar en el fondo uterino, donde dice la letra U, ¿no? Pero acá ven el saco gestacional que se está aproximando al orificio cervical interno. Entonces, este se está convirtiendo es una paciente que justo en este momento se está abortando, ¿no? Porque esta imagen alargada que dice SG es el saco gestacional y el saco gestacional, si está en una buena ubicación, generalmente es circular, ¿no? O medio ovoideo. Pero ahí vemos que es un saco gestacional alargado, ¿no? Entonces ya está a punto de expulsarse este embarazo, ¿no? La siguiente, a ver. En la imagen de la izquierda es una gestación grande, no hay problema, que se puede ver claramente. Y en la imagen de la derecha es el aborto diferido. Ven ustedes la diferencia, ¿no? Se ve un saco gestacional grande rodeado por una imagen de doble corona, que es la reacción decidual y el trofoblasto. Y al centro vemos una imagen hiperogena pequeñita que es un embrión, pero no tiene relación, ¿no? O sea, tremendo saco gestacional con un embrión tan pequeñito, ¿no? Que debería ser ya más grande. Seguro que este saco gestacional debe medir siquiera unos 30 milímetros, ¿no? Y el embrión es muy pequeño para ese saco gestacional. Entonces, este embrioncito ya se ha muerto, ¿no? No ha continuado su crecimiento, entonces se cataloga como un aborto retenido, ¿no? O diferido. La siguiente, a ver. Listo. Entonces, eso es en relación a lo que es aborto, ¿no? La clasificación y los manejos que se puede tener en cada uno. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el embarazo ectópico, ¿no? Que es la implantación del blastocisto fuera de la cavidad uterina y tiene muchas localizaciones, ¿no? Generalmente la mayoría de los embarazos ectópicos se ubican a nivel de la trompa uterina y dentro de la trompa uterina la localización más frecuente es a nivel de la ampolla, que es la parte más amplia de la trompa uterina, ¿no? Y después le sigue ya la zona ísmica, que es la parte más estrecha, la fimbria, y el intersticial o cornual, ¿no? Es el que está prácticamente donde están los ostium de la trompa uterina, ¿no? También se puede presentar a nivel del ovario, en peritoneo, ¿no? A nivel del cuello uterino o embarazos ectópicos cervicales, y ahora los embarazos ectópicos que se ubican a nivel de la cicatriz de una cesárea previa, que son los que se está viendo con mayor frecuencia al haber más cesáreas que antes, ¿no? Y el embarazo heterotópico, donde vemos una gestación tanto intrauterina
y una gestación ectópica, ¿no? Que no es tan frecuente, pero sí se ha visto. La siguiente, ¿verdad? Factores de riesgo a la cabeza, el aumento de las infecciones por enfermedades de transmisión sexual. Dentro de ellas, las que son infecciones por clamidia trachomatis, que es una infección genital asintomática y que se difunde muy fácilmente entre la población al no dar sintomatología. Y algo importante de la clamidia es que el proceso inflamatorio que produce a nivel de las trompas uterinas produce fibrosis, entonces produce estrechamientos de la luz de la trompa uterina o acodamientos o estenosis. Entonces el blastocisto no va a poder transportarse, ¿no? Y se va a quedar en la trompa generalmente. Entonces también se ha visto que los ectópicos han aumentado porque hay muchos ectópicos que se reabsorben, ¿no? Solos, pero ahora con el advenimiento de la tecnología, toda la ecografía transvaginal, se identifican casi la totalidad de ellos, inclusive sin que den todavía sintomatología, ¿no? El factor tubárico, donde es la ubicación más frecuente, ¿no? Si hay infección, por ejemplo, por clamidia, afecta más a las trompas. Si hay pacientes que tienen enfermedad pélvica inflamatoria, afectan más a las trompas. Pacientes que tienen endometriosis, la endometriosis puede afectar las trompas y de alguna manera deformar la estructura de la trompa, ¿no? Ahora también las pacientes que retrasan la fertilidad o el embarazo, ¿no? Entonces, al hacer más procedimientos de fertilización asistida, aumenta la incidencia de embarazos ectópicos, ¿no? La paciente que tuvo un ectópico previo incrementa su riesgo para un ectópico, para repetir el ectópico. Las cirugías que se hagan sobre la trompa, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, obstrucción tubárica y se hace de repente una recanalización, puede haber un poco grado de obstrucción y incrementar el riesgo de ectópicos. Las pacientes que fuman, ya que se ha visto que el cigarrillo disminuye la movilidad de la trompa uterina, entonces el blastocisto se va a implantar, llega a los 8 días y se implanta donde se encuentra, ¿ya? La EPI, que ya les mencioné, las pacientes mayores de 40 años, las pacientes que han tenido de repente procedimientos de aborto médico o quirúrgico, ¿no? Que de repente se han hecho un curetaje, incrementa el riesgo. Las pacientes que usan dispositivos intrauterinos como la T de cobre, ¿no? Que no todos los métodos anticonceptivos son 100% efectivas, todos tienen un porcentaje de falla, entonces a veces cuando falla el DIU, condiciona a veces falla de método y condiciona a un aborto, a un ectópico. La siguiente, ¿verdad? Manifestaciones clínicas, siempre la paciente viene refiriendo, ¿no? Amenorrea o retraso menstrual, escaso sangrado transvaginal, dolor abdominal, dependiendo de la ubicación, porque si es una amenaza de aborto o algún tipo de aborto espontáneo, el dolor generalmente es a nivel de hipogastrio, ¿no? En cambio, en un ectópico, generalmente el dolor es localizado en alguna de las fosas ilíacas donde está localizado el ectópico, ¿no? Puede ser derecho o izquierda. Y si el ectópico la trompa uterina se rompió, entonces va a haber un hemoperitoneo y ya son pacientes que vienen en un estado más crítico, ¿no? Al haber hemoperitoneo por estimulación del nervio frénico, porque a veces el hemoperitoneo llega hasta el diafragma y el estimularse el frénico produce un dolor referido en el hombro, ¿no? Entonces, condicionada toda la sintomatología, los hallazgos clínicos, y si tienen dolor en el hombro, es un ectópico con una hemorragia interna, ¿no? Trastornos masomotores, ¿no? Hay pacientes que vienen a veces solo porque la encontraron que se desmayó, tuvo una lipotimia, entonces la traen y nos damos cuenta que es una paciente con un ectópico complicado, ¿no? Quiere decir que se rompió la trompa y está sangrando y nunca dijo nada, nunca se enteró que está embarazada, pero se entera que está embarazada a través de recién cuando se complica el ectópico, ¿no? A ver la siguiente. El diagnóstico, como ya al inicio les mencioné, ¿no? Si le hacemos una BHCG cuantitativa, un valor de 1500 a 2000 unidades por litro, si es que tiene ese valor y no hay saco gestacional intrauterino, hay que pensar que sea un ectópico, ¿no? Y el aumento que tiene que ser entre 53 y 76% cada 48 horas. Si aumenta menos de eso y no hay gestación intrauterina, es más probable que sea un ectópico, ¿no? La progesterona también. A mayor progesterona, excluye un embarazo ectópico, y que si tiene menos progesterona, quiere decir que hay una alteración, o es un ectópico, o es una gestación anembrionada, una gestación no evolutiva, ¿no? Entonces, cualquier gestación anormal, la progesterona es menor, ¿ya? Hacer la ecografía, ¿no? Siempre vamos a encontrar en la ecografía
en una gestación ectópica, encontramos igual que intrauterina, pero localizado fuera, ¿no? Saco gestacional, vemos la vesícula vitelina, vemos la actividad cardíaca, inclusive embriones con actividad cardíaca, o a veces ya cuando ya ha habido mucho sangrado, se ha despegado el trofoblast de donde estaba adherido, y lo único que vemos es a veces una masa anexial heterogénea, ¿no? Que es la trompa uterina, que está llena de sangre y coágulos, y el embrión está desplazado, no lo vemos. Ahora, si esta sangre cae a cavidad peritoneal por una rotura tubaria, o porque ese ectópico se está produciendo un aborto tubario, o sea, la trompa trata de expulsar la gestación a través de la fimbria, entonces se puede formar un hemoperitoneo, y generalmente cuando vemos la ecografía y hay un ectópico y vemos la cavidad endouterina, no vamos a encontrar saco gestacional, y lo único que vemos es una reacción decidual, ¿no? O sea, la reacción decidual es el cambio del endometrio, que por influjo hormonal del HCG cambia, se decidualiza, ¿no? Entonces nos está hablando que, y esa decidualización ecográficamente nosotros podemos ver, ¿no? Diferenciarlo de que sea una gestación, ¿no? O en algunos casos puede haber en imagen ecográfica de cavidad endouterina la presencia de un pseudosaco, ¿no? Gestacional. O sea, no es un saco gestacional redondito, sino un pseudosaco, es una imagen hipoecogénica un poco alargada y no tiene embrión adentro, ¿no? La siguiente, a ver. El tratamiento de los ectópicos, básicamente hay dos, ¿no? Un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico lo hacemos generalmente en las pacientes que tienen que reunir tres condiciones básicas, ¿no? Uno, que como es una gestación, no es una gestación intrauterina, entonces los valores de beta-HCG van a ser menores de lo que corresponde para ese tiempo de embarazo, y puede ser de repente que esa beta-HCG tenga un valor menos de 15% del valor normal para una gestación endouterina, ¿no? Ahora, la beta-HCG que sea menos de 5.000 unidades por litro, no estamos hablando de 1.000 unidades, ¿no? Para dar el tratamiento médico. Que el ectópico, en la medida del saco gestacional, tenga un diámetro de menos de 3.5 centímetros, que no tenga, si hay embrión, que esté sin actividad cardíaca. Entonces, si se reúne esas condiciones, podemos darle tratamiento médico, ¿ya? Y esto todavía hay que darlo con mayor énfasis en pacientes que no han tenido hijos, o que de repente han tenido un ectópico previo. Entonces, para preservar la fertilidad, tratar de dar tratamiento médico, pero tiene que reunir estas condiciones. Generalmente, si no reúne estas condiciones, por ejemplo, el saco gestacional es mayor de 3.5, el embrión presenta actividad cardíaca, la beta-HCG es mayor de 5.000 o no disminuye en ese 15%, se va a tratamiento quirúrgico, lamentablemente. Y el tratamiento médico lo hacemos con el metrotexate, ¿no? Que el metrotexate es un medicamento que inhibe la formación de bases púricas y pirimídicas necesarias para la formación del ADN, ¿no? Entonces, impide la replicación celular, ¿no? Entonces podemos usar el metrotexate, pero siempre y cuando reúna estas condiciones. Si no reúne esto, la paciente se va a tratamiento quirúrgico, ¿no? Puede ser por la laparoscopía o la parotomía, y dentro de eso, como es más frecuente a nivel de la trompa, si hay mucho compromiso en la trompa, de repente ya está con una con una solución de continuidad con sangrado activo, se hace la exéresis de la trompa, ¿no? Una salpinguectomía. Ahora, si queremos ayudar de repente a preservar la fertilidad, la trompa está indemne, el saco gestacional no ha roto todavía la trompa, podemos hacer una salpingostomía, ¿no? Que no es otra cosa que hacer una incisión en el borde antimesentérico de la trompa, retirar el embarazo, y en unas situaciones unos suturan esa solución, otros lo dejan abierto, y de alguna manera es para preservar la fertilidad en estas pacientes, ¿no? Y como le mencioné, si hay sangrado, la vacunación anti-D en caso que nuestra paciente sea RH negativo, porque no queremos que se sensibilice y después haga un problema de sensibilización en el siguiente embarazo, ¿no? La siguiente, a ver. Bueno, acá tenemos las imágenes. La imagen de la izquierda
Entonces ven ustedes el útero, es esa imagen que dice donde está el cervix, ¿no? El cuello uterino y el fondo uterino, esa imagen entera es el útero. Entonces, como ustedes pueden ver, al centro hay una imagen hipocogénica. Entonces, esa es una imagen de un pseudosaco, porque el saco gestacional es redondo y la reacción decidual es más hiperecogénica, más blanca. Acá es una reacción decidual débil, ¿no? Y es un saco alargado, ¿no? Entonces no es un pseudosaco que a veces puede hacer confundir, ¿no? Que sea una gestación normal, pero hay que hacer la evaluación de los anexos para ver si no hay algo más en los anexos. En la imagen de la izquierda, ustedes ven ahí donde dice masa, ¿no? Ven ustedes, por ejemplo, que esa imagen que está al centro, hipocogénica, con un pequeño anillo adentro, que es la vesícula vitalina, es el saco gestacional, pero está fuera del útero, ¿no? Entonces, y el ovario está al ladito, ¿no? Esa imagen de ese ovario hay una imagen que es como unas pequeñas círculos oscuros, que es el ovario, ¿no? Y al ladito está el ectópico. A ver la siguiente. En la imagen de la izquierda, ahí está, ¿no? El útero, ¿no? Que está arriba, al ladito, ese es el signo de la, ay, ¿cómo se llama esta cosa? De la dona, ¿no? Donde dice la masa, ¿no? Y al ladito, al lado derecho está el ovario izquierdo, ¿no? Entonces, no está, pues, debería estar ubicado esa masa que es el saco gestacional. Si quisiéramos que sea una gestación endouterina, debería estar ahí a nivel del útero, en esa imagen, en esa línea blanca que corresponde a la cavidad uterina, ¿no? Pero está fuera de esa cavidad. Cuando encontramos una masa anexial es un ectópico. Como el trofoblasto produce mayor flujo sanguíneo, le colocamos Doppler a la imagen y vemos como la imagen, eh, lo que se conoce como la corona radiante, ¿no? Hay mayor flujo porque hay un trofoblasto, pero está fuera del útero. ¿Ya? La siguiente, a ver. En la imagen de la izquierda, cuando hay un embarazo ectópico complicado, o sea, hay ruptura tubaria, podemos encontrar hemoperitoneo. Entonces ahí vemos, ¿no? Esa imagen oscura alargada donde está la flecha blanca es el fondo de saco de Douglas, que generalmente debe estar colapsado o de repente un poquito desplazado por una escasa cantidad de líquido, pero en esta imagen se ve que hay líquido libre en cavidad uterina. Entonces, si tiene prueba de embarazo positiva, no hay imagen de saco intrauterino, hay signos peritoneales por la que la sangre es muy irritante para el peritoneo, y en la imagen vemos esta imagen que corresponde al líquido libre. Eres un ectópico complicado, ¿no? O sea, está sangrando. En la imagen de la derecha es lo que antes hacía, lo que llamamos una culdocentesis, ¿no? Queríamos confirmar que esa imagen que vemos en ecografía, que es líquido libre, queríamos confirmar que es sangre. Entonces la paciente en posición ginecológica, sin anestesia, se coloca el espéculo, con una pincerina cogemos el cervix, lo traccionamos hacia arriba y con una jeringa y una aguja epidural punzamos el fondo de saco de Douglas y aspiramos. Si sale sangre, es un ectópico. O sea, hay sangre libre que es sangre y es un ectópico en este caso, ¿no? Esto ya no se hace mucho porque la ecografía nos ha desplazado prácticamente este procedimiento. La siguiente. Los procedimientos que se pueden hacer, ¿no? La imagen de la izquierda, vemos que es una salpingectomía. En la imagen de la derecha, también está realizando una salpingectomía. Ven la trompa uterina izquierda que está dilatada con un ectópico a nivel de la ampolla, ¿no? Entonces está haciendo una salpingectomía, está retirando prácticamente la trompa. Y en la imagen de la izquierda está haciendo una salpingostomía. Ven la trompa uterina izquierda que está dilatada, pero seguro que no hay ruptura de la trompa, no hay el trofoblasto, el tejido el embrión es chiquito. Entonces se hace una incisión, con una pequeña cánula se aspira el tejido, el embarazo, y se sutura o a veces deja así para que no haya mucha reacción inflamatoria también, ¿no? Porque como vimos previamente, los procedimientos sobre la trompa pueden condicionar ectópicos. La siguiente. Por ejemplo, tenemos acá la imagen de un embarazo tubárico, ¿no? En la imagen de la izquierda, la imagen ecográfica, vemos el útero y paralelo al útero vemos un saco gestacional con un embrión, ¿no?
Entonces, en la imagen de la derecha, en la laparoscopía se confirma el diagnóstico, ¿no? El útero, el ovario, que es esa imagen blanquecina, es el ovario, y la trompa uterina que está distendida, aumentada de volumen por la presencia de un saco gestacional, ¿no? En la siguiente, también puede haber ectópicos abdominales, ¿no? Blastocitos que caen a la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver que el útero está en la parte superior y en la parte inferior, como es una gestación tan grande, la trompa no tiene esa capacidad de aguantar, entonces, pero vemos una gestación que está en la cavidad, ¿no? Entonces se ve la placenta y un embrión grande, ¿no? Más o menos debe ser de 12, 13 semanas. Entonces, esto debe ser un embarazo ectópico abdominal, ¿no? Y en la imagen de la derecha se ve que inmediatamente al hacer la incisión de la pared, se ve que el embrión está envuelto por las heces intestinales, ¿no? La siguiente. El ectópico de ubicación ovárica, ¿no? En la imagen de la izquierda, ahí se hace una comparación, ¿no? Porque puede confundirse el ectópico con el ovario. Pero en la imagen de la derecha, pues donde dice ovario, se ven los folículos, ¿no? Un ovario rodeado de folículos y un folículo dominante al centro, ¿no? En cambio, en la imagen de la izquierda se ve esa imagen que les mencioné como una dona, ¿no? Parece que es el estrofoblasto. Entonces, es para poder diferenciar cuando el ectópico es de ubicación ovárica. Y en la imagen de la derecha, nosotros vemos el ovario, que está esa imagen a la derecha, blanca, que es el ovario, al lado está la trompa y al lado izquierdo está el útero. Y vemos en la punta del ovario una imagen azulada que debe estar con sangrado activo, ¿no? Pues la cavidad peritoneal está con sangre. Entonces, si tiene todo el antecedente de retraso menstrual, amenorrea, útero vacío, beta-Hg positiva, y encontramos sangre libre y encontramos una tumoración ovárica, este es un ectópico de localización ovárica. A ver la siguiente. El ectópico intersticial, ¿no? El intersticio es la porción que se conoce como embarazo ectópico cornual, ¿no? Y más o menos está ubicado a nivel de los orificios de salida de las trompas. O sea, es un embarazo que está en el espesor de la pared muscular de la trompa, pero y el problema es que esos ectópicos intersticiales, ¿no? Como ven imagen de la izquierda, donde están las flechas blancas, es la cavidad uterina, y el ectópico está desplazado hacia una de las trompas, ¿no? Entonces, la ubicación normal es en el fondo uterino, pero dentro de la imagen que corresponde a lo que es el endometrio, ¿no? Acá prácticamente, si vemos la imagen, está ubicado en la capa muscular, porque está en el intersticio, ¿ya? Y en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver que el ectópico, bueno, al lado derecho, de la imagen, vemos una zona azulada, y ese es el cuerno del útero. Entonces es un ectópico intersticial o cornual, también le llaman eso, ¿no? A ver la siguiente. Y el embarazo ectópico cervical, ¿no? Ese que se localiza a nivel del cuello uterino. Acuérdense, siempre el embarazo eutópico o normal se localiza en el fondo uterino. Y como ven en la imagen de la izquierda, la imagen que está con las flechas corresponde al cuerpo uterino, y la imagen que está con la flecha negra es la imagen de un ectópico cervical, está ubicado a nivel del cervix. Y en la imagen de la derecha, una muestra de la histerectomía que se realizó, y se ve, ¿no? El ectópico cervical ubicado a nivel del cuello uterino. ¿Sí? A ver la siguiente. Y los ectópicos que se localizan a nivel de la cicatriz de cesárea, ¿ya? Entonces, ustedes ven en la imagen de la izquierda, donde está la flecha blanca, es la cavidad uterina. Donde están las flechas rojas, ¿no? Se ve una imagen heterogénea, ¿no? No es como es la capa muscular, lo que no se parece en nada a la capa muscular del útero, ¿no? Entonces, si tiene antecedentes cesárea, tiene amenorrea, tiene sangrado, pero
vemos la ecografía y la ubicación está fuera de la cavidad uterina, está en la cicatriz, ¿no? Y en la imagen de la derecha se ve, ¿no?, que está ubicada a nivel del istmo uterino, ¿no? Esa zona que está más blanquita de esa muestra del centro es el cérvix. Arribita esa zona voluminosa, media azulada, es el istmo donde está el ectópico de cicatriz, y la parte más arriba, más rosadita, es el cuerpo uterino. La siguiente, a ver. Muy bien. Hemos acabado casi con el tiempo. Nos pasó un poquito. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Muy bien, Ignacio, que es mucho para resumirlo. Mucha cosa. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, chicos, ya hemos completado nuestra clase que estaba pendiente, ¿eh? Listo.